Uy, me pilláis troleando por Twitter con un perfil falso. Bueno, hoy vamos a ver oraciones subordinadas. Yo no quería, me lo habéis pedido vosotros, asumid las consecuencias. Como el vídeo se me ha ido un poco de las manos porque me ha salido bastante largo, lo vamos a dividir en dos partes. Y en esta primera vamos a tratar fundamentalmente sobre qué son las oraciones subordinadas sustantivas y cuáles son sus nexos. Y para el próximo vídeo vamos a dejar el tema de las distintas funciones que pueden desempeñar las subordinadas sustantivas. ¿Qué nivel tiene este vídeo? Pues depende. Una vez que has dado las subordinadas sustantivas ya has llegado al tope, ya no hay más. No es que sean más difíciles las subordinadas sustantivas en bachillerato que en cuarto de ESO o en selectividad que en primero de bachillerato. Las subordinadas sustantivas son subordinadas sustantivas. Las subordinadas sustantivas son subordinadas sustantivas. Así que, aunque estoy grabando este vídeo pensando sobre todo en ayudaros para la selectividad, pero cualquiera de ustedes que ya haya dado las subordinadas sustantivas lo puede ver y lo va a entender sin ningún tipo de problema. Eso sí os digo, hay muchas cosas que voy a dar por sabidas, así que si no las sabes, te tienes que poner al día un poquito de morfología, un poquito de complementos básicos de sintaxis sin Uber y sin Cabify. Y si te sirve de ayuda, en la descripción y en una serie de tarjetitas que dejaré por aquí arriba, os pondré un link a un par de vídeos también que tengo que son un poco más básicos y que os pueden servir de introducción para este tema de cómo analizar una oración. Pues venga, no me enrollo más. Manolito, dale al timbrecito que empezamos. Bueno, tened en cuenta lo siguiente. La sintaxis es, aunque no te lo parezca, súper fácil. Sí. Y es súper fácil porque es súper repetitiva. Siempre es lo mismo. Por eso, hasta cierto punto, explicar sintaxis es un rollo. Porque es que siempre estoy explicando lo mismo. Porque piensa que tú fueses el que inventó la sintaxis. Tendrías dos opciones. O hacer 1.000.000 de reglas únicas para cada momento concreto de cada palabra. O hacer unas 10 o 12 reglas que se puedan aplicar universalmente a todas las frases que creamos cada día los seres humanos. Mucho más fácil la segunda opción. Por eso la sintaxis os digo que es fácil, porque consiste en una serie de normas básicas que os voy a explicar ahora mismo y que siempre se van a repetir en todas las oraciones. Con lo cual simplemente tenéis que aprender esos 10 o 12 trucos, esas 10 o 12 variantes y vais a poder analizar bien cualquier oración. ¿Qué son entonces las oraciones subordinadas sustantivas? Pues son simplemente oraciones que desempeñan las funciones propias de sustantivos o de sintagmas nominales. Vamos a ver, todo esto se basa en un juego de sustituciones. Cuando nosotros tenemos una oración subordinada sustantiva, lo que estamos haciendo es ampliar la capacidad de significado que tienen palabras concretas. No es lo mismo decir quiero un caballo que decir quiero un caballo que corra mucho y que gane la próxima carrera. La significación es mucho más amplia en el segundo caso. Los seres humanos somos muy pesados, sobre todo yo. Somos seres comunicativos. Siempre estamos diciendo cosas, todo el santo día estamos diciendo cosas. Y ese es el motivo por el que en muchas ocasiones la capacidad expresiva de palabras sueltas se nos queda corta y necesitamos estructuras mayores, como pueden ser las oraciones. En ese momento es en el momento en el que nacen las oraciones subordinadas sustantivas. Necesitamos expresar mucho más de lo que nos deja un sustantivo, pero la función es la misma. Un complemento directo va a seguir siendo un complemento directo, un sujeto va a seguir siendo un sujeto. La única diferencia es cómo esté expresado, de forma sencilla con una sola palabra o de forma más compleja con una oración. Punto. Me dijo una cosa, pues me lo dijo, una cosa es el complemento directo. Ahí tengo simplemente un sintagma nominal que está expresando un complemento directo. Pero si tengo la oración, me dijo que se suscribió a mi canal, ahí sigo teniendo un complemento directo. Es lo mismo, me lo dijo. Y en la oración súper sencilla, me lo dijo, también vuelvo a tener un complemento directo. ¿Cuál es la diferencia entonces que hay en estos tres casos? En que para crear una oración subordinada sustantiva de complemento directo, he tenido que añadir un nexo y una oración. Y esa oración se va a formar con un verbo y con un complemento. Pero la base, el hecho de que es un complemento directo de un verbo principal, sigue siendo la misma que cuando era un sintagma nominal, un sustantivo solo o un pronombre. Por lo tanto, partiendo de esta base de que una oración subordinada sustantiva se forma con un nexo y una oración, es decir, un verbo y uno de estos complementos, vamos a ver cómo podemos transformar estos sintagmas nominales en oraciones subordinadas sustantivas. Aquí tengo un complemento directo, vio un río, lo vio. Aquí tengo otro complemento directo, aceptó el trato, lo aceptó. Y aquí tengo otro complemento directo, rompió el jarrón, lo rompió.
Pues vio un río lo podemos transformar en vio que el río se desbordaba. Ahí tenemos una oración subordinada sustantiva de complemento directo. ¿Por qué? Pues porque le he añadido un nexo, un verbo y unos complementos, es decir, un nexo y una oración. Aceptó el trato, aceptó que le cobrara las bolsas, eso es una oración subordinada sustantiva de complemento directo. ¿Cuáles son los dos elementos necesarios? Su nexo y su verbo con sus complementos, es decir, su nexo y su oración. Rompió el jarrón se puede transformar también en rompió cuanto había en la habitación, lo rompió, sigue siendo lo mismo. Un complemento directo, pero expresado en forma de oración subordinada sustantiva. ¿Cuáles son los dos elementos básicos que hemos necesitado? El nexo, el verbo y los complementos. Por lo tanto, recuerda, una oración subordinada sustantiva no es más que el resultado de sustituir un nombre, un pronombre, un sintagma nominal que funcionaba como, pues lo que fuera, complemento directo, sujeto y tal, por una oración. Esa oración desempeña la misma función del elemento que ha sustituido y solamente nos ha hecho falta un nexo y un verbo más complementos. Vamos a ver en profundidad cuáles son esos nexos. Hay tres grandes grupos de nexos que introducen las subordinadas sustantivas. En primer lugar, los más fáciles, las conjunciones que y sí. Ahí tenéis dos ejemplos, anunciaron que se retrasaba el concierto, me preguntó si me habían dado el recado. Son ejemplos de oraciones subordinadas sustantivas de complemento directo, ¿vale? Lo anunciaron y me lo preguntó. También los nexos pueden ser pronombres y determinantes interrogativos y exclamativos. En este caso la gama es un poquito más amplia. ¿Quién, quiénes, qué, cuál, cuáles o cuánto, cuántas, cuántos, cuántas? Tenéis ahí varios ejemplos con cada uno de los nexos, incluyendo las variantes en que puedan ser determinantes o pronombres. Pero si os fijáis, dímelo, pregúntaselo, no lo sé, te lo confieso, lo sabes, no lo sé, todas también son ejemplos de oraciones subordinadas sustantivas de complemento directo. ¿Y por qué todos los ejemplos son de oraciones subordinadas sustantivas de complemento directo? Pues porque creo que son los más fáciles de entender. Hay más tipos de oraciones subordinadas sustantivas, pero ya los veremos en el próximo vídeo. Y el tercer grupo, que son los adverbios interrogativos, cuándo, dónde, cómo, cuánto, ahí con sus ejemplos correspondientes, que también son oraciones subordinadas sustantivas de complemento directo. Recuérdame lo he olvidado, lo ignoro o no lo sabes. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Pero cuándo llevan función y cuándo son solo nexos? ¿O no? Para responder a esa pregunta, que para vosotros es súper existencial y que en realidad es muy sencilla, solo os tenéis que fijar en una cosa. Vamos a verlo. Si os fijáis, quién, quiénes, qué, cuál, cuáles, cuánto, cuánta, cuándo, dónde, cómo y cuánto, lleva una cosita que lo diferencia del cuadro de las conjunciones. ¿Y qué cosita es? ¡La tilde! Ya está, así de fácil, la tilde. Fíjate en si el nexo lleva tilde. Así que, como dice nuestro amigo, si el nexo no lleva tilde, es solo nexo. Si el nexo lleva tilde, es nexo y además tiene función. Venga, pues vamos a ver cómo se analizan esos nexos. Vamos a empezar por los más fáciles, los que no llevan tilde, las conjunciones que y sí. Imaginad que tenemos esta oración. Anunciaron que se retrasaba el concierto. Todo esto es una oración compuesta porque tiene dos verbos, el verbo anunciar y el verbo se retrasaba. ¿Cuál es el verbo subordinado? Pues el verbo subordinado es el verbo que tiene el nexo a su izquierda. ¿Y por qué pasa esto? Porque muchas veces os rayáis pensando, es que no sé decir cuál de los dos verbos es el subordinado. Vamos a ver, pensad, nosotros escribimos de izquierda a derecha. El nexo es la puerta, digamos, que da acceso a la habitación y la habitación es la oración subordinada. Para entrar en la habitación tienes que pasar por la puerta, con lo cual el verbo subordinado siempre va a ser el que tiene el nexo a la izquierda. Así de fácil. Yo os recomiendo, como he dicho en otros vídeos míos, que empecéis analizando la oración principal. Entonces, una vez que ya tenéis el verbo anunciar, podéis buscar el sujeto perfectamente. El sujeto en este sentido, en este caso, está omitido, es ellos y ellas, y todo lo demás es el predicado. Que se retrasaba el concierto es una oración subordinada sustantiva de complemento directo. Lo anunciaron. Ya lo tenéis marcado. El concierto es el sujeto de esa oración y todo lo demás es el predicado. El qué, el nexo, es solo nexo, porque como hemos dicho, no lleva tilde, es una conjunción y solo ejerce la función de nexo. En esta otra oración me preguntó si me habían dado el recado. Vamos a ver que también es una oración compuesta con dos verbos. Preguntó y habían dado. El verbo subordinado vuelve a ser aquel que tiene el nexo a la izquierda. Sí, es su nexo. Seguimos analizando la oración principal. Sujeto omitido, él o ella, todo lo demás es el predicado y me es el complemento indirecto de preguntó. Me lo preguntó, por lo cual oración subordinada sustantiva de complemento directo.
Sigues analizando el sujeto de habían dado, ellos habían dado o ellas habían dado, todo lo demás es el predicado, me, que como casi siempre es complemento indirecto, y el recado complemento indirecto. ¿Y el nexo se queda así? Pues sí, porque como no lleva tilde, porque es una conjunción, es solo nexo. Y ahora vamos con los nexos que tienen función, que recuerda, son los que llevan tilde. ¡Tilde! Para que los recuerdes te los dejo aquí puestos. Son los pronombres y determinantes interrogativos y exclamativos. Vamos a ver qué tipo de oración subordinada sustantiva tienen. Dímelo, pregúntalo, no lo sé, te lo confieso, lo sabes o no lo sé. Es decir, todos estos son ejemplos de oraciones subordinadas sustantivas de complemento directo. Bien. La clave es que os fijéis en si el nexo es un pronombre o es un determinante, porque en función de que sea una cosa u otra, va a actuar de manera diferente. Si es un pronombre, ten en cuenta que va a sustituir a un sustantivo y tendrá la función que ese sustantivo tenga en relación al verbo. Puede ser sujeto, complemento directo, atributo, etcétera, etcétera. Pero si ese nexo es un determinante, es mucho más fácil, porque como es un determinante, solo puede ser determinante. Y además va a llevar al lado un sustantivo. Entonces, si este nexo es un determinante, pones ambas cosas, nexo y determinante. Pero de todos estos ejemplos de nexos que ves aquí, quién, quiénes, qué, cuál, cuáles, cuánto, cuántas, todos pueden ser pronombres y determinantes, que va, es mucho más fácil. Quién y quiénes y cuál y cuáles siempre son pronombres. Así que solo te va a salir la duda en dos palabras, en qué y en cuánto, que unas veces van a ser pronombre y otras determinante. Serán pronombre cuando no vayan acompañando un sustantivo y serán determinantes cuando vayan al lado de un sustantivo. Venga, que seguro que con estos ejemplos lo pillas a la primera. Imagina que tienes que analizar esta oración. Dime quién te lo ha dicho. Esto es una oración compuesta y ahí tenemos la oración subordinada sustantiva de complemento directo. ¿En qué nos fijamos? En la tilde. La tilde ya nos va a decir que además de nexo tiene que ser función. ¿Cómo sabemos si es un pronombre o un determinante? Bueno, pues en este caso es un pronombre, porque es que no lleva al lado ningún sustantivo. Y no lleva al lado ningún sustantivo porque lo está sustituyendo. Entonces, como está sustituyendo, vamos a inventarnos una palabra, que sea un sustantivo, claro. Por ejemplo, Pablo. Y Pablo, en chiquitito, con un lápiz, lo pongo encima de ese nexo que es un pronombre interrogativo. Una vez que tú has hecho esto, tienes que analizar la oración súper complicada, Pablo te lo ha dicho. Pues ha dicho es el verbo y Pablo que será pues el sujeto. El resto de la oración, predicado con su complemento indirecto y su complemento directo. Y ya está, y se ha acabado, y así de fácil. Porque los nexos que llevan tilde son nexos y además ejercen la función propia de algún sustantivo que en el caso de los pronombres se ha omitido. Al hacer tú esto, al cambiar o al poner al lado del nexo un sustantivo cualquiera, como Pablo, en el caso este que acabamos de ver, la oración se vuelve mucho más fácil de analizar, porque una oración como Pablo te lo ha dicho, joder, ¿quién no sabe analizar eso a estas alturas? Vamos a ver otro ejemplo. Pregúntale qué poema analizar. Esto es una oración compuesta y como ya hemos visto en los ejemplos, con su oración subordinada sustantiva de complemento directo. ¿En qué me fijo? En la tilde. La tilde me dice que esto además de nexo lleva función. Pero, ¿qué poema? El nexo ¿qué? Lleva al lado la palabra poema. La palabra poema es un sustantivo, por lo tanto esto es un determinante. Al ser determinante ya está, súper fácil, solo pongo que es determinante. Lo único que tengo que tener en cuenta es que el determinante va dentro de un sintagma nominal porque va acompañando a un núcleo. Entonces ahí tengo el verbo, ahí tengo el nexo y es determinante porque lleva al lado el núcleo que es el sustantivo y va dentro de un sintagma nominal que en este caso ejerce la función de complemento directo. Analizar el poema. El poema es lo mismo que qué poema, tanto él como que son dos determinantes. Y ya está. Vamos a analizar otro caso para ver si lo habéis pillado. ¿Sabes cuántos poemas entran? De nuevo, oración compuesta y oración subordinada sustantiva de complemento directo. Nos fijamos de nuevo en la tilde. ¿Y qué hay al lado? Un sustantivo. Si la palabra que nosotros estamos intentando averiguar, que sea pronombre o que sea determinante, lleva al lado un sustantivo, es un determinante, porque los determinantes acompañan a los sustantivos. Podría darse el caso de que no existiera un sustantivo. ¿Sabes cuántos entran? Y sería un pronombre. Es así de fácil, tienes que ver si al lado hay un sustantivo. Pero bueno, como este no es el caso de la oración, vamos a analizar el ejemplo que nosotros tenemos. Ahí tenemos el verbo, ahí tenemos el sujeto, entran. ¿Cuántos poemas? Los poemas entran.
Los poemas es lo mismo que cuántos poemas, son dos determinantes. Lo que pasa es que cuántos es el nexo y determinante y poemas es el núcleo. Venga, vamos a ver otro ejemplo para que veáis lo fácil que es diferenciar cuando el nexo es determinante o es pronombre. En este caso no lleva al lado un sustantivo. Si no lleva al lado un sustantivo no puede ser determinante, porque el determinante acompaña a los sustantivos. En este caso está sustituyendo a un sustantivo, es un pronombre. Así que marcamos lo de siempre, que es una oración compuesta y que es una oración subordinada sustantiva. Ahí tenéis el verbo y ahí tenéis el sujeto, porque es un pronombre. Imagínate que cuántos estuviese sustituyendo a la palabra niños y tendrías que analizar la oración, entran niños, pues ellos entran, punto, sujeto. Espero que lo hayáis entendido. Uno de los problemas que tiene el tema este de los vídeos en relación a daros clase directamente es que no me podéis preguntar dudas en directo. No puedo volver a explicar las cosas de manera distinta porque no sé las dudas concretas que tenéis. Así que si no habéis entendido algo, rebobinad un poco, volvedlo a ver y de todas maneras vamos a hacer una última práctica con todas las oraciones que os he puesto de ejemplo en el bloque de los pronombres y determinantes interrogativos y exclamativos. Así que no os agobiéis que vamos a darle una última oportunidad. Vamos a utilizar esta tabla para ver qué funciones tienen esos pronombres y determinantes interrogativos y exclamativos que hemos puesto de ejemplo. Dime quién te lo ha dicho, en ese caso es nexo más sujeto, porque si os fijáis quién no va acompañando a ningún sustantivo, por lo tanto es un pronombre. Pregúntale qué poema analizar es nexo y determinante, porque qué va al lado de poema, y poema es un sustantivo, por lo tanto ese qué se convierte en un determinante. No sé qué hay que analizar, es un pronombre, al lado del qué no hay un sustantivo, por lo cual es nexo y complemento directo. Hay que analizar poemas, hay que analizarlo, hay que analizar qué, complemento directo. ¿Cuál me gusta más? Como vimos antes, cuál es siempre pronombre, con lo cual me gusta Manuel. Manuel es el sujeto. En los verbos de los gustos personales recordad que lo que te gusta es el sujeto. ¿Sabes cuántos poemas entran? ¿Cuántos? ¿Va con poemas acompañando el sustantivo? Sí, pues determinante, nexo y determinante. Pero sin embargo, no sé cuántos hay que leer, es un pronombre. En este caso sería complemento directo. Hay que leer los, hay que leer cuántos, es un complemento directo. Y ojo, súper importante, como veis, la función del nexo y la de la subordinada son independientes. Puede coincidir o no, porque muchos de vosotros lo que hacéis es, a ver, la subordinada que es de complemento directo, venga, pues nexo y complemento directo. La subordinada sustantiva que es de sujeto, venga, pues nexo y sujeto. No, para. Que la subordinada tenga una función no quiere decir que nexo tenga la misma, son cosas independientes. Tú puedes tener nexo sujeto y oración subordinada sustantiva de complemento directo. No tienen nada que ver. Y vamos ahora con el último bloque de los posibles nexos de las oraciones subordinadas sustantivas, los adverbios interrogativos. Son solo 4, cuándo, dónde, cómo y cuánto. Y son súper fáciles de analizar, porque cuándo siempre expresa tiempo, así que siempre va a ser nexo y complemento circunstancial de tiempo. Dónde siempre expresa lugar, por lo cual siempre va a ser nexo y complemento circunstancial de lugar. Cómo siempre expresa modo, nexo y complemento circunstancial de modo, y cuánto siempre expresa cantidad, por lo tanto siempre va a ser nexo y complemento circunstancial de cantidad. Como veis son 4 nexos diferentes con 4 funciones diferentes independientes de la oración subordinada sustantiva, que en todos estos 4 ejemplos es de complemento directo. Recuérdame lo he olvidado, lo ignoro y no lo sabes. Por lo cual, como dice mi amigo, como veis, insisto de nuevo, la función del nexo y la de la subordinada son independientes. Pueden coincidir o no. Y aquí se acaba el vídeo. No, queda un último tipo de nexo que también me lo preguntáis muy a menudo en las clases. ¿Pero no hay algunas sustantivas que no llevan nexo? Pues sí, hay algunas subordinadas sustantivas que no llevan nexo. El primero de los casos es el discurso directo, el estilo directo. Si os fijáis, cada vez que nosotros utilizamos un verbo locutivo, que son un tipo de verbo que expresan actos de habla, podemos introducir una oración subordinada sustantiva del tipo que sea. Él me respondió, me marcho ya. Pues me marcho ya es una oración subordinada sustantiva de complemento directo. Me lo respondió. Me gustaría irme, dijo su hija. Me lo dijo, subordinada sustantiva de complemento directo. O también la podemos partir. El verbo, como veis, puede ir al principio, puede ir al final o puede ir en medio. La directora, dijo el conserje, está ocupada. En los casos de estilo directo no hay ningún nexo introductorio. Y también las que son las más comunes, las construcciones de infinitivo.
porque un infinitivo puede ser el núcleo de una oración subordinada sustantiva del tipo que sea y al ser un infinitivo no necesita un nexo. Así que en esta oración la DGT quiere promover el uso del casco. Promover el uso del casco en la oración subordinada sustantiva, en este caso de complemento directo. La DGT lo quiere. ¿Qué es lo que no podéis confundir? No podéis confundir el hecho de que se una el verbo de la oración principal con el infinitivo de la subordinada con que sea una perífrasis verbal. Que muchos de vosotros me decís, ¿quiere promover perífrasis verbal? Entonces una oración simple. Pues no. ¿Y cómo sabes que no es una perífrasis verbal? Porque los dos verbos mantienen su significado. El verbo querer sigue significando querer y el verbo promover sigue significando promover, cosa que no sucede en las perífrasis verbales. Así que esta barbaridad, por favor, os olvidáis de ella. ¿Y se acabó lo que se daba? ¿Ya no hay más nexos? Ya. Lo dejamos aquí por hoy, que yo creo que habéis tenido bastante, hay teoría que asimilar y sobre todo hay mucho que practicar. Os voy a dejar también en la descripción bastantes oraciones para que practiquéis y si no lo dejo en el enlace lo subiré a mi página web con el solucionario, ¿vale? Para que no tengáis ningún tipo de problema. Lo dejamos por hoy, me pongo con el próximo vídeo, el de las funciones de las subordinadas sustantivas. Mucho ánimo, dadle caña y ánimo que podéis con esto de sobra.